Reunión está siendo grabada. Bueno, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Salud y Futuro. ¿Tenemos cuentas, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se ha recibido en la Secretaría de las comisiones que sesionan conjuntamente, con cierto retraso, un oficio del ministro secretario general de Gobierno que da respuesta a una petición de las comisiones conjuntas, que hicieron en sentido de solicitar al Ejecutivo poner en práctica una campaña comunicacional que permita adecuar contenidos a los territorios del plan de desconfinamiento paso a paso. El señor ministro responde que a partir del 19 de julio se lanzó la campaña Paso a Paso con el objetivo de educar a la población sobre la forma en que se va a abordar la pandemia. Y esta campaña cuenta de dos etapas, la primera entre el 19 de julio al 6 de agosto, que se desarrolla por medios digitales, redes sociales y radios. Y una etapa 2 entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre, que se desarrolló a través de televisión abierta, regional y por cable, y por radios, y también por pantallas digitales, incluidas en las salas de espera de los hospitales de la región metropolitana y en oficinas de Chile Atiende. De modo que esa es la respuesta a la petición de información, explicita cómo se desarrolló, porque ya concluyó el 30 de septiembre, la campaña de información o de comunicaciones que habían solicitado las comisiones conjuntas. Gracias. Bueno, para el día de hoy, la idea es que quería plantearles que podamos hacer la reunión más acotada. Yo logré ajustar agenda y tengo que entrar a una reunión un cuarto para la 1. Entonces, que podamos concentrarnos en hacer una revisión. Yo me gustaría contarle algunas cosas. Además está acá el senador Coloma, que es de presupuesto, él puede ponerlo al día en eso. Yo les envié la presentación que se hizo del presupuesto de salud y creo que hay cosas que son bien positivas y hay que rescatarlas, que tienen que ver con el monto que está resguardado para la vacuna fundamentalmente, de cosas que yo creo que vale la pena destacar. No voy a entrar en el detalle, quiero revisar el monto. En el caso de COVID, básicamente en salud, hay el recurso resguardado por 153 mil millones, para la vacuna del COVID-19, 10 mil millones para la estrategia de TTA, ¿no es cierto? Hay una buena noticia en materia de salud mental, aunque no es todo lo que se había planteado en el programa Saludablemente, pero sí hay 7.500 millones de resguardados para eso, que de alguna manera la baja una mesa especial que se había construido. Y nosotros, o sea, más bien la subcomisión de presupuesto aprobó el presupuesto de salud, salvo lo que tiene que ver con atención primaria, donde no hay ningún incremento en el per cápita, y ahí es donde se cruza podemos destinar recursos en COVID para la vacuna, específico, ¿no es cierto?, para todo el tema de trazabilidad y aislamiento, pero esto significa también carga para la salud, o sea, para la atención primaria, y todos sabemos que está esta discusión, cuánto viene marcado para recursos de atención primaria y cuánto viene de aumento del per cápita. Vamos a tener la comisión mixta la próxima semana y probablemente ahí debería hacerse una propuesta de aumento de per cápita, porque yo creo que es insólito, o sea, es primera vez, por lo menos desde que yo he seguido la discusión del presupuesto de salud, que no hay ningún incremento en el per cápita. Que eso también impacta desde las atenciones que están retrasadas, cómo se resuelve, y toda la estrategia donde la atención primaria, lo hemos reforzado varias veces, es central. Es un poco lo que está contemplado en la discusión del presupuesto en salud. Hay también una importante reserva de recursos para gestión de listas de espera, que esto tiene que ver como con las consecuencias COVID, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que hay el hacerse cargo, hay como más bien el espacio que hay pendientes en atención primaria. Y algo que les quería pedir al Consejo Asesor a propósito de lo que conversamos nosotros en la última reunión, que tiene que ver con el reforzar el rol de la Seremi. Me da la impresión de que como que no se comprende el planteamiento. Cuando uno dice esto no solamente tiene que ver con contratar a algunos profesionales, que eso nos dieron el detalle, y de hecho se lo mandé a Jimena después en la lámina, ¿no es cierto?, con la respuesta,
que se hizo a la consulta, y claro, se detalla cuántos profesionales adicionales se han incorporado, pero esto tiene que ver más bien con cómo se profesionaliza, ¿no es cierto?, la incorporación del cargo médico, y cómo aprovechamos capacidades que existen, además pensando no solamente hoy día en esta pandemia, sino en futuros desafíos similares, y esto se incorpora en la Seremi. Entonces creo que sería bueno quizá desde el Consejo Asesor que pudieran hacer un planteamiento a través de una minuta, en que esto es como de las lecciones que vamos aprendiendo y que tenemos que incorporar respecto del rol que tiene la autoridad sanitaria y la seremía, para que se pueda entender que no es solamente un par de cargos más, que por supuesto son importantes en este contexto, sino es más bien un tema de rediseño. Yo eso les pediría al Consejo Asesor y creo que es oportuno para que se entienda el planteamiento que se está haciendo. Eso por lo menos lo que me gustaría con la última reunión. Le voy a dar la palabra a Jimena para que nos pueda plantear, actualizar, y le pedí también especialmente a María Teresa que nos pueda después contar en qué está la situación de las vacunas, que yo creo que es algo donde han habido avance y sería bueno que nos pudiera hacer la síntesis, ¿no es cierto?, de lo que han estado trabajando en eso. Así que te dejo, Jimena, la palabra. Gracias, muy buenas tardes, saludos a todos. Bueno, yo quería empezar la intervención recordando que la pandemia no ha pasado, que la respuesta a la pandemia implica un esfuerzo sostenido, que vamos entrando al periodo más desafiante, que es el verano, ir avanzando hacia el verano, en el cual va a haber una baja de la transmisión, y que sin embargo tenemos que mantener estos esfuerzos sostenidos en implementar, en aprender las lecciones que hemos sacado durante todo este periodo. Nosotros vamos a dedicarnos a hacer una minuta sobre eso, así que podemos incorporar el tema de la Seremi, de manera de estar mejor preparados para la probable alza de fin de verano-otoño, que si uno ve lo que ha sucedido en el hemisferio norte, es con mucha probabilidad lo que va a ocurrir, lo que no significa de que no vayamos a tener rebrotes durante todo este tiempo. Lo que vemos nosotros respecto de la búsqueda de casos, incluso de esta búsqueda activa de casos, que a veces ha sido un poco polémica, es que doquiera uno se instale con el muestreo, detecta al menos un 1% de personas que están con el virus, y eso es lo que nosotros le llamamos el reservorio. ¿Dónde se va el virus cuando no vemos casos, digamos, y después resurge? Es porque existe un contingente de personas que están teniendo el virus en una forma asintomática u oligosintomática, y siguen transmitiendo a una velocidad más lenta cuando se produce el retiro, digamos, de la ola, pero sigue diseminándose hasta encontrar un lugar o una condición o un grupo de personas en el cual pueda acelerarse esa transmisión, ya sea porque hay un lugar donde se presta para la hiperdiseminación, por ejemplo, una reunión social grande en un lugar cerrado, en las iglesias, en gimnasios, en los lugares que sabemos que en auditorios grandes, que implican un riesgo porque hay aglomeración de personas, especialmente en ambientes cerrados, y se produce la transmisión. Y si no, sigue transmitiéndose en forma más lenta a través de los hogares, donde todos compartimos con nuestras familias y después con el resto de las personas. Entonces, yo creo que hay un desafío muy grande en esto de mantener esta respuesta sostenida, el mensaje de la necesidad de que seguimos viviendo en un modo COVID, porque la verdad es que el riesgo no ha desaparecido, ha disminuido, pero no ha desaparecido y está ahí latente, esperando que haya condiciones para que aumente la transmisión, y por eso es que ocurre lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, donde han aumentado los casos drásticamente y han tenido que volver a tener medidas de cierre. Por más que avance la vacuna, la verdad es que no tenemos ninguna certeza. No sé si María Teresa se va a extender más en eso, de llegar a tener una vacuna antes del otoño, por lo menos aplicada en Chile. Así que tenemos que mantener esa preparación muy fuerte. Y en ese contexto hay momentos y hay actividades en las cuales hay que concentrarse respecto a la probabilidad del riesgo. El lunes, por ejemplo, tuvimos una reunión muy, muy fructífera con el subsecretario de Agricultura. Nosotros pedimos esa reunión para que nos plantearan qué es lo que se está haciendo como preparación para el tema de los temporeros. Los temporeros son personas que se mueven de un lado a otro, son personas jóvenes, sanas,
que tienen una tasa de ataque más alta que de lo que hemos visto hasta ahora, que son en quienes se contagian más, pero a veces con menos síntomas, y el hecho de que se trasladen y estén muchas veces en condiciones de hacinamiento en sus campamentos mientras trabajan, a pesar de que están en el campo, se reúnen, se trasladan juntos, implica un riesgo de transmisión y de diseminación hacia las zonas rurales. Y nos plantearon toda la preparación que están realizando. Ellos tienen un plan de trabajo, intercambiamos respecto a la planteamiento que nosotros teníamos sobre el riesgo y lo necesario que es reforzar también la búsqueda activa en esos grupos, y estábamos con la subsecretaría de Salud y se acordó tener una coordinación justamente para tener un trabajo dedicado al tema de los trabajos de los temporeros. Otro evento que viene en el calendario, bueno, es el día de Todos los Santos, que se va a los funerales, se va a los cementerios. Ya se hizo una indicación por parte del gobierno del cierre de los cementerios. Son fechas de mucha aglomeración de personas. Después vienen varias fiestas religiosas. Está el Día de la Inmaculada Concepción, después viene Navidad. Todos momentos en que puede haber aglomeración, que puede haber romerías, todos esos eventos en el fondo hay que verlos con cuidado. Y después, bueno, las vacaciones. Está el tema del turismo. La semana pasada estuvimos hablando del tema de los viajeros. Finalmente se concordó en que se mantiene la frontera cerrada, la cuarentena. Finalmente decidió el gobierno que se puede relajar, sí que existe un PCR, en eso estuvimos de acuerdo, mientras se mantuviera la frontera cerrada, que es lo más relevante para nosotros desde este punto de vista, y que se reforzara el seguimiento, porque el sistema de seguimiento, la verdad es que todavía consideramos que es muy laxo para los viajeros, y vamos a hacer seguimiento nosotros también del seguimiento, de la implementación de ese seguimiento, de manera de darnos más garantías para evitar el reingreso de una cantidad mayor de otros infectados, especialmente ahora que hay tanta actividad en el hemisferio norte. Entonces eso es básicamente, en cuanto a la situación epidemiológica, bueno, lo que vemos es que en este momento las regiones están bastante tranquilas, digamos, excepto Araucanía, los ríos, los lagos, que son las que están en este momento con mayor actividad. Y bueno, y hay que esperar a que las medidas que se están tomando logren controlarlo. Todas estas situaciones de aumento tienen que ver con brotes, o son en los hogares de las personas, o se ha hecho alguna actividad en la cual se han reunido gente, y esa es la realidad. Eso vamos a estarlo viendo nosotros en la medida que exista más aglomeración de personas, va a volver a repuntar, porque como decía al principio, el virus está presente en la comunidad, tenemos una presencia muy diseminada del virus en la comunidad, por lo tanto tenemos que seguir manteniendo las medidas de cuidado. Cambio. Jimena, antes de darle la palabra a los otros integrantes del Consejo y María Teresa, ¿han tenido como oportunidad de hacer una evaluación desde el punto de vista más bien sanitario del plebiscito? O sea, la impresión con la que uno se queda, no solo contento por el resultado, la participación y todo, que en general la gente se comportó de forma adecuada. A mí me sorprendió en Punta Arenas, y se los comparto, que uno pensaba que iba a haber mucho más temor, y sin embargo hubo una tasa de participación importante, y yo creo que de verdad hay que destacar, todos teníamos algunos temores en finalmente si la institucionalidad iba a ser capaz de llevar a cabo el proceso, y yo creo que fue impecable en términos de participación y de riesgo sanitario. No sé si tienen alguna evaluación como más sistemática de eso. Como una evaluación formal del Consejo, yo puedo dar mi opinión, es que efectivamente todo lo que fue la organización de la actividad de votación fue muy buena, muy bueno, algunos estaban muy contentos con el resultado además, pero lo que sí es que el conocer cuál es el efecto de la aglomeración posterior todavía es muy temprano. Afortunadamente estos días todas esas reuniones se hicieron en el ambiente abierto, había bastante viento, que todo eso puede ayudar a reducir el riesgo, y puede ser que haya algún nivel de incremento, pero no creo que sea esperemos que no sea muy relevante, a pesar de que efectivamente hubo aglomeración de gente que gritaba junta, que son condiciones de riesgo, porque uno que esté en el aire libre, si está aglomerado y hay gritos, cantos, etcétera,
existe más probabilidad de transmisión, pero en los lugares donde hay más virus circulando. Entonces, no necesariamente en Santiago, pero sí, si hubo ese tipo de reunión en lugares donde ahora la transmisión está más activa, es más probable. O sea, no es parejo el riesgo en todos los lados, porque como la probabilidad de encontrar enfermos varía en los distintos lugares, depende también de eso. Ahora, lo que sí es que para abril, que es bueno que me haya preguntado eso, que abril va a ser un escenario totalmente distinto. Probablemente no vamos a estar a la baja en la mayor parte de las regiones como ocurrió ahora, entonces implica una preparación un poco más desafiante por el periodo del año que es. Entonces esperemos que avancen los temas que se habían conversado de permitir el voto a distancia, etcétera, porque en realidad es muy difícil saber cómo va a estar en abril y todo haría pensar de que ahí sí que vamos a estar en alza. Cambio. María Teresa, ¿quieres contarnos un poco, no sé si quieres compartir el cuadro que habías hecho? Mira, no, porque en realidad, gracias senadora, pero a ver, lo primero que quería saber si está el doctor Alexis Calergis, que es obviamente la persona más autorizada, porque él forma parte del comité de vacunas. Yo no formo parte, pero sin embargo la información que yo tengo es porque obviamente me han invitado a las reuniones de la Academia de Medicina, y ahí los he escuchado al doctor O'Ryan, al doctor Calergis, que siguió la información más actual. Y también si está la doctora, ay, se me fue el nombre del CABEI, Jimenita, ayúdame. ¿La Janet Davanch? Janet Davanch. Ella obviamente está, no sé si está presente la doctora Janet Davanch, porque obviamente ella es la persona que es clave, digamos, para poder contar los compromisos del Ministerio de Salud. Pero si no está el doctor Calergis, ¿uno de los dos? Ya, bueno. La última información que pude tener acceso fue el viernes de la semana pasada, que hubo un encuentro de la Academia de Medicina, donde se presentó los estudios que ya estarían autorizados acá en Chile, y que son, hay 2 que ya están liberados de parte del Instituto de Salud Pública, que es el uso de la vacuna Sinovac, que lo lidera la Pontificia Universidad Católica, y es ahí donde está el doctor Calergis, digamos, en todo ese equipo, la doctora Katia Barca, donde el número de sujetos a participar en el estudio son 3.000, y ese está aprobado por el Instituto de Salud Pública, estaría todo listo, y el compromiso de ellos es comenzar a vacunar ya el 15 de noviembre, a partir del 15 de noviembre. Hay otra vacuna, que es la vacuna Janssen, que tiene comprometido a enrolar a 2.500 personas, digamos, para vacunar, y también esto ya está autorizado, obviamente, por el Instituto de Salud Pública, y el compromiso de ellos es iniciar la vacunación en noviembre. Hay un tercer tipo de vacuna, que sería la de AstraZeneca, también con 3.000 sujetos a vacunar, los cuales la autorización por el ISP todavía quedan algunos detallitos que poderlos aclarar, y creen que comienzan a fines de noviembre. Y ese también es liderado por la Universidad de Chile, por la doctora María Elena Santolaya. Y está la vacuna CanSino, que la meta es vacunar a 5.000 sujetos de estudio, que también estarían algunos temitas pendientes en el Instituto de Salud Pública, y por esa razón todavía no han podido definir la fecha de inicio. Ahora, ¿qué es lo que es interesante en este estudio de CanSino, que lo destaco? Es que como se armó este consorcio de universidades, ya que hay 11 universidades que estarían adscritas a este consorcio, justamente como para hacer equipos para poder contribuir en estos estudios, se invitó también, obviamente, a las universidades regionales. Y en esta situación, específicamente CanSino asumió el liderazgo la Universidad de la Frontera, ¿ya? Y desde la Universidad de la Frontera, a su vez, para obviamente considerar 5.000 sujetos,
han invitado a Valdivia, a la Universidad Austral, y también creo que acá el Servicio de Salud Central. Entonces ese sería un estudio también multicéntrico, pero liderado por una universidad que me gusta mucho esto, decirlo, que es regional, ¿ya? Que es la Universidad de la Frontera. Eso es lo que puedo señalar respecto de los estudios. Y en términos de timing, porque todas parten ahora en el mes de noviembre, hacia fines de noviembre. Yo entiendo y lo hemos tratado de incorporar todos en el discurso, en que no tenemos que vivir en modo convivencia con el COVID y no esperando a la vacuna. Creo que eso es súper importante, que lo primero que afirmaba, o sea, no se ha ido, la pandemia no ha terminado, no lo decía Jimena, pero en términos como de planificación, efectivamente esto no debería estar sino hasta el segundo semestre del próximo año, ¿no es cierto? Eso es lo que, las estimaciones como más, diría yo, positivas, así piensan que realmente en el primer semestre del próximo año 2021 ya se dispondría de algunas vacunas, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que de todos estos estudios que señalé, ya todos ellos han iniciado sus estudios en otros países, ya en países en Europa, en Brasil y otros países. Entonces, por lo tanto, son estudios que ya despegaron, digamos, en otros lugares, y por lo tanto ya llevan un número, por lo que señalaban, digamos, por ejemplo, en Brasil ya llevan un buen número ya de personas que han sido enroladas y están siendo vacunadas. AstraZeneca también está bastante adelantado, pero sin embargo ha tenido 2 momentos de stand-by, porque obviamente ha habido algún problema y en el cual obviamente ha sido analizado por estos grupos externos de análisis de la información para poder establecer asociación o no con la vacuna. Y eso es lo que ha hecho como demorar un poco. Pero lo que hay que tener presente es que en el mundo se está vacunando, están los estudios fase 3, hay 42 estudios totales en fase 3 en el mundo. Entonces, por lo tanto, Chile es un país más. Entonces, por esa razón que el escenario más optimista sería tenerla dentro del primer semestre del 2021, y el escenario más quizás realista en el segundo semestre. Fernando pregunta si es que tiene control la vacunación, y Miguel O'Ryan dice que en la Universidad de Chile enrolan su primer voluntario mañana. Ve, estaba Miguel entonces. Ya, yo lo que estaba pone diciendo... en el chat del teléfono. Perfecto. Ya. Fantástico, o sea, muy buena noticia, porque efectivamente, como señalaba, Miguel está liderando el estudio de Janssen. Sí. El de AstraZeneca. No, Miguel el de Janssen y la doctora Santolaya el de AstraZeneca. Y Janssen ingresaron tres voluntarios, o sea, se inició ayer en Talca el enrolamiento. Eso lo vimos en las noticias. Yo creo que algo bien importante en lo que nosotros tenemos que trabajar, a propósito de cómo ordenamos, alineamos discurso y acciones, es, claro, van a ir avanzando, vamos a ir teniendo noticias respecto de los estudios de las vacunas, pero hay decisiones que tenemos que tomar anticipados para planificar el próximo año. A propósito, la línea que planteaba Jimena de la próxima elección, que no nos pase nuevamente que estamos sobre la marcha teniendo que tomar decisiones o que no alcanzamos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la vuelta a clase. Hay varios colegios, sobre todo en Santiago, lo que yo he seguido, que están retomando clases. Y probablemente la discusión, y yo entiendo que eso es más bien también un laboratorio, ver cómo funcionan, cómo se ajustan, es un buen ensayo. Lo están haciendo de tiempo parcial, voluntario, pero probablemente uno debería hacer la discusión hoy de si tiene sentido adelantar la vuelta a clase, si va a ser presencial el próximo año y dejar un espacio más
amplio en el invierno, si es que vamos a enfrentar un posible brote, o sea, decisiones más estratégicas y de planificación que podamos hacer con tiempo, en materia electoral, en materia de establecimientos educacionales, en cómo se enfrenta toda la estrategia de aislamiento también. Estoy pensando, o sea, todo el aprendizaje que tenemos con las residencias sanitarias, por ejemplo, que significó implementar y montar todo un aparataje complejo, y que en la medida en que va decayendo el contagio, que es lo que esperamos, ¿no es cierto?, que se mantenga, se pierde, cómo eso se recupera después. Esa discusión me parece que no está muy presente, por lo menos de lo que uno alcanza a ver, que estamos todavía como enfrentando la pandemia, como con señales más optimistas respecto a que algo que pareciera que superamos acá, pero no preparándonos para lo que estamos viendo que está sucediendo en los países europeos. Quizás ahí podríamos nosotros trabajar en algunas áreas donde empezar a hacer ya una discusión e intencionarla desde este espacio. Pablo, me pido la palabra. Sí, en relación a la vacuna, súper bueno el informe de la María Teresa, y agregar que fuera de esta etapa de ensayo, es posible que algunas vacunas obtengan registro. Por ejemplo, la vacuna Sinovac tiene registro en China. Sabemos que hay una vacuna rusa que tiene registro también en China. Entonces, probablemente va a haber que tomar decisiones entre el tener vacunas en estudio y eventualmente, si la situación es muy riesgosa, utilizar alguna de las vacunas que ya hayan obtenido registro en alguna de las agencias internacionales. Por eso a mí me parece súper bien que haya un presupuesto para vacunas, porque nos podemos ver en la emergencia de tener que comprar alguna de las vacunas, las que hayan mostrado menos riesgo y sean más promisorias, sin tener la totalidad de los datos. Yo tengo la impresión de que como que así se está moviendo el ambiente. Sí. Y la otra cosa, complementando un poco lo que decía Jimena, yo creo que hemos trabajado bastante en tema de viajes y fronteras, y en el norte, bueno, persiste una situación que es bastante dramática desde el punto de vista humanitario de inmigrantes que llegan en alto porcentaje infectados y que han copado la capacidad de residencias sanitarias, sin que sean viajeros ni turistas tradicionales, sino que personas que ingresan por paso inhabilitados y que posteriormente hay que hacerse cargo en una situación bastante dramática. Sí. Cambio. Pablo, sí. María Teresa, ¿quieres complementar ahí? Y después la Margarita nos pidió también la palabra. Gracias. Solo lo que señalaba Pablo es muy importante porque efectivamente nuestro país funciona totalmente unido con algunas agencias regulatorias de alta vigilancia en salud. ¿Ya? Y hay 5 agencias reguladoras las cuales son muy potentes a nivel mundial, y con esas 5 realmente se trabaja. Entonces, por lo tanto, en la medida que obviamente vaya terminando estudios en distintos lugares y que haya registro de alguno de los productos por alguna de esas agencias que son las de más alta vigilancia sanitaria en el mundo, la verdad es que puede ser una gran ayuda para Chile. Gracias. Por eso, complementarles más bien en el tema de la discusión del presupuesto, porque
La partida para vacunas está en el Tesoro Público, que es una fuente bastante más flexible para poder utilizarlo. Y lo que sí vamos a plantear esta semana en la comisión mixta es una glosa como de transparencia, que yo creo que eso es bien importante. Todos entendemos la relevancia que tiene, valoramos que estén los recursos disponibles, pero creemos que también es importante tener como cierta información sobre cómo se utiliza, cómo se decide, para que eso sea conocido, y tengamos todos certeza y no sea un conflicto finalmente como se hace, sino que estén los recursos a disposición. Margarita, tú querías complementar también sobre el tema de la vacuna. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, contarles también que yo participo, digamos, en conjunto con el Comité Asesor de las Vacunas del Ministerio de Ciencia, participo de todas esas reuniones. Entonces, bueno, confirmar lo que mencionó María Teresa, precisamente, de esas 4 vacunas candidatas que está... Básicamente se están haciendo ya, los ensayos clínicos se van a hacer pronto, de fase 3, y que participa, o hay un consorcio de universidades en la cual también, como mencionaba María Teresa, están participando universidades también e instituciones de otras regiones. Ella comentó de la Universidad de la Frontera, también está la Universidad de Talca, pero también está la Universidad de Antofagasta. También pronto va a comenzar a hacer también los ensayos clínicos, específicamente de la vacuna candidata Sinovac, la vacuna de la Universidad Católica de Chile. Y contarles también que se han hecho acuerdos con organizaciones internacionales como COVAX, que está asociado a la Organización Mundial de la Salud, también para que Chile pueda tener un acceso oportuno a vacunas que ya estén las más, o que ya pronto estén listas como para, y aprobada por la agencia regulatoria para poder ser administrada en la población. Entonces, independiente de las 4 vacunas que nosotros estamos aquí probando en Chile, si hay otra vacuna que ya esté lista, digamos, también Chile va a tener el acceso de poder, digamos, tener el abastecimiento de esas vacunas. Eso fue un acuerdo también hecho por el gobierno de Chile. Y además se firmó acuerdos con Pfizer y con Oxford para tener con Pfizer 10 millones de vacunas y con Oxford 14 millones de dosis de vacuna también para nuestro país. Así que quería complementar eso, y en relación a la tecnología de las vacunas que se están probando en Chile, la de Sinovac Biotech es una vacuna de virus inactivado que se ha probado ese tipo de tecnología en la población en general, ¿no? Pero las otras tecnologías son nuevas, y quizás esas otras tecnologías, en este caso, las otras 3 que se están probando en Chile, están basadas en un vector de adenovirus donde contiene este gen de la proteína Spike del virus de coronavirus, del SARS-CoV-2. Entonces, ese tipo de tecnología yo creo que debiera esperarse un poco más de tiempo para ver su efectividad. Así que esos son los comentarios que quería comentar, senador. Muchas gracias, Margarita. Isquia, nos habías pedido la palabra. Y tengo como mal internet, así que no sé si me van a poder escuchar. Pero tenía algunas dudas, primero por lo de viajeros, porque me había quedado otra percepción de lo que habíamos conversado. Nosotros vemos con preocupación el grupo que asesora el colegio entiendo que se mantienen las fronteras cerradas, pero también en el periodo estival creemos que particularmente podemos tener viajeros nacionales, sobre todo a Estados Unidos, que lo más probable es que no vaya a cerrar, y también algunos otros países cercanos con fines más vacacionales.
Nos preocupa que el retorno al país, independiente de estas PCR, ese seguimiento no se cumpla. Y en la medida que mejoren las cifras nacionales, nos parece que es un flujo de ingreso que ojalá pudiéramos observar. Lo segundo es lo de clases. Yo lamento mucho que se haya conformado un consejo asesor en educación que lamentablemente todavía no logra incorporar a todos los actores. Entiendo que va a hacer algunas recomendaciones, pero quería reiterar y pedirle apoyo a los senadores para hablar con el gobierno y destrabar una instancia de diálogo. Me parece que retrasar eso, lo único que ayuda es garantizar el fracaso del retorno a clases. Esas recomendaciones técnicas tienen que tener un abordaje político y lidiar con los actores. ¿Me corté o no? ¿O me escuchan todavía? Te escuchamos perfecto. Ya. Con los actores y entre eso el colegio de profesores. Me parece que si eso no se destraba y entre antes se haga mejor, porque planificar el retorno para febrero ahora creo que va a ser mucho más factible. Y en torno al plebiscito, creo que hay que aprovechar el vuelo para poder analizar las recomendaciones para abril. Muy de acuerdo con lo que planteaba la doctora Aguilera, de que el voto por correo postal o la medida que se tome se tiene que instaurar a la brevedad para hacer los pilotajes y todas estas cosas, para que la gente se pueda inscribir, no solamente los contagiados, sino la gente que tenga temor de salir de sus casas. Y también considerar cómo se implementaron algunas de las medidas recientemente. Quizá el horario extendido no fue tan útil, quizá el horario preferente en realidad tampoco tuvo tanto rol, considerando que además los vocales se van a enfrentar a papeletas mucho más extensas y terminaron sus jornadas a muy altas horas de la noche. Me gustaría que se aprovechara de evaluar esto, que lo tenemos todavía en la memoria, para poder hacerle recomendaciones al CERVEL pensando en los próximos procesos eleccionarios. Eso, muchas gracias. Gracias, Isquia. Yo les iba a sugerir que quizás podríamos invitar a Patricio Santamaría de nuevo, justamente para hacer esa evaluación, ¿ya? Junto con oficiarle, aquí está el senador Chaguán, el senador Coloma, que pudiéramos oficiar destacando y felicitando la realización del plebiscito. Yo creo que esas cosas corresponden y es bueno dejarlas también por escrito, destacar que fue un proceso impecable, el rol que también cumplió el CERVEL. Me ha gustado mucho que reconozca además la importancia de haber incorporado a la sociedad civil, a las organizaciones, un poco de abrir la cancha, y que eso fue parte del éxito del resultado, insistiéndole en la necesidad de tener lo antes posible clarificada cuál es la modalidad para que puedan los pacientes COVID y contactos estrechos en la próxima elección votar, que se comprometan más que se hizo públicamente y que nos interesa oficiarles a ellos, hacer también, al tiro le doy la palabra a senador Chaguán, hacer un oficio al ministro de Educación, reiterando la necesidad de incorporar a todos los actores en una mesa, en la línea que ha planteado Isquia. Lo segundo es preguntándole formalmente cuáles son los planes que tienen para el calendario escolar durante el próximo año, ¿no? Por lo menos estos dos temas. También podríamos preguntárselo a la Asociación Chilena de Municipalidades en materia de educación, qué es lo que están pensando en términos de planificación para el próximo año. Senador Chaguán. Sí, Presidenta, primero adherirme a las felicitaciones al director del Servicio Electoral por el tremendo trabajo realizado durante el plebiscito. Tuvimos un plebiscito seguro desde el punto de vista sanitario. Sería bueno también ver, de todas maneras, hacerle seguimiento 14 días después, cuáles son la evolución de las curvas de contagio. Yo también creo que hay que estar muy pendiente respecto a aquello. Pero además, Presidenta, decirle que el gobierno tomó decisión de apoyarnos respecto del proyecto de voto postal para las elecciones de abril. Y eso implica la posibilidad de que mandemos un oficio. Es una conversación que ya tuve con el presidente y con el secretario general de la... o sea, con el ministro
secretario general de la presidencia, de las Express, Cristian Monker, para los efectos de ponerle urgencia al proyecto. Sería bueno también que pudiéramos mandar un oficio en esa misma dirección. Yo creo que en abril todavía no vamos a tener una vacuna, todavía podemos tener dificultades y tener todo el escenario preparado para un voto postal puede ser también importante, sobre todo si es que podamos tener una amenaza de una segunda ola. Y por tanto hay que prepararse con tiempo. Lo tercero, sería bueno, Presidenta, tener claridad, y acá sería importante preguntarle tanto a Jimena, a Margarita y María Teresa, que también estaba acá en la reunión, cuáles son los laboratorios que están haciendo pruebas en Chile y dónde. Acá algo se ha dicho, pero sería bueno contar con esa información de manera clara para saber dónde se está reclutando gente. Esto también por las consecuencias que pueda tener el proceso de vacunación. Ya sabemos, logramos sacar adelante un proyecto que establece algún tipo de garantías, pero saber si AstraZeneca dónde está vacunando, dónde está reclutando, cuáles son los perfiles, cuántas personas van a reclutar, lo propio si Sinovac va a hacer lo propio, dónde, cuándo, si hay otro de los laboratorios con los que ha tomado contacto el gobierno. Recordad que el gobierno ha tomado contacto con 6 laboratorios extranjeros, 6. Y por eso es tan importante saber y tener claridad respecto de dónde hay sistemas de vacunación. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor esto pueda rebotar en las curvas de contagio. No tenemos idea, a lo mejor no, pero por lo menos para tenerlo, para ir mirando lo que está pasando en el contexto regional. Y me pregunta el secretario a quién hay que dirigir el oficio sobre el voto postal. Yo se lo mandaría a las Express también, como parte del acuerdo de esta comisión, si es que hay acuerdo para avanzar en esa dirección. Eso era, Presidenta, y felicitar las recomendaciones que se gestaron acá. Yo quiero reivindicar el trabajo que se ha hecho acá, en estas comisiones, porque ha sido justamente este trabajo el que ha permitido abrir o generar luces respecto hacia dónde hay que trabajar. Acá se empezó a hablar del plebiscito seguro, cuáles eran las medidas. O sea, yo quiero destacar acá de Jimena, y Isquia, Pablo, Margarita, Fernando, que están acá, Antonio, en nombre de ellos, a todos los miembros de esta comisión, que realmente ha sido un trabajo que realmente ha rendido fruto. Gracias, Presidente. Gracias, senador Chaguán. María Teresa hizo un informe al principio y tiene como un cuadrito que le vamos a compartir sobre el tema de las distintas iniciativas de vacuna, independiente de que ahí Margarita dice que tiene un mensaje de Alexis Calergi, yo imagino que también tiene que ver con eso, y le podríamos pedir que profundizara quizás en la próxima sesión como en detalle. Yo entiendo que lo que solicita el senador es saber los lugares. María Teresa nos dio el número de personas que participan, un poco la planificación, las distintas iniciativas, pero obviamente nos interesa seguir eso. Y los tiempos. Invitamos al director del CELVER y quizás podría ser alguien de interior, no sé si el subsecretario. A propósito, más que SECPRES, yo creo que ahí es donde se toman las definiciones respecto a ese proceso, pero creo que sería interesante hacer evaluación y poder impulsar también nosotros esta iniciativa legislativa, pero más bien el operativo, como se está pensando el próximo proceso electoral. Y hay algo que quería compartir con ustedes. Me reuní acá en Magallanes con la gente de la Cámara de la Construcción, que obviamente están preocupados, además que en el contexto que hemos tenido nosotros, que es aún más duro respecto de retomar obra, y ellos están implementando el testeo en pooling con la muestra de saliva, han tenido una experiencia bien exitosa. Entonces me gustaría poder compartirlo con ustedes en la próxima reunión, porque en esta lógica de cómo convivimos con el virus, si efectivamente esto se puede ir implementando, si está validado. Entiendo que hay algunas empresas, no es el objetivo hacerle propaganda a la empresa, pero algunas empresas que están ofreciendo el servicio de testeo en forma más o menos permanente. Las mutuales están elaborando una propuesta interesante también para ser un poquito más activa respecto del testeo regular. Pero creo que es algo que es necesario también visibilizar para demostrar cómo se puede. Por lo menos lo que me contaron han sido bastante exitosas las experiencias. Entiendo que en la minería también se está implementando esto con buen resultado, y es algo que ustedes nos han planteado siempre, ¿no es cierto? Sobre todo la Caterina, que
lo incorporemos, ¿no es cierto? Porque además es un examen que permite un resultado más rápido, es más fácil la toma de muestra que la PCR. Senador Chaguán, ¿querías Sí, complementar no, algo? Presidenta, en el mismo sentido que plantea usted, tenemos también la Cámara Chilena de la Construcción de la región de Valparaíso, que también recurrió, estuvimos también hablando con el ministro de Vivienda, están muy preocupados porque efectivamente los 3 meses de cuarentena fueron devastadoras para la capacidad de empleo en la construcción, y lo que ellos están planteando es la posibilidad de establecer una certificación de las empresas y de las prácticas en el evento que ocurran nuevas cuarentenas. Entonces, ellos también tienen tasas, nos mostraron tasas de contagios muy bajas, y la propia Cámara ha estado certificando a las propias empresas. Entonces, sería útil si se expone lo de Punta Arenas, exponer también la experiencia de la Cámara de Valparaíso. Podemos invitarlos como Cámara de la Construcción y que nos muestren un poco en qué están pensando. Eso. Yo creo que la experiencia práctica también es relevante. María Teresa, ¿habías pedido la palabra? Me parece que antes tenía Margarita que dar un mensaje del doctor Calergi. Sí, más que nada, dice si puede dar una presentación precisamente de los avances en cuanto a la vacuna aquí en Chile. Así que la próxima reunión. A la Margarita, sí. Así que lo acordamos para la próxima sesión. Oiga, pero, yo tengo... Perdón, senadora, solamente era para responder la muestra de saliva. Con el doctor Pablo Vial hemos estado trabajando junto al Instituto de Salud Pública y con 4 centros que tienen la mayor experiencia y que lo han hecho bajo protocolos, digamos, de procesamiento de las muestras de saliva. Y entonces, por lo tanto, se está recogiendo toda la experiencia que han tenido de estos centros como para sacar un protocolo oficial por parte del Instituto de Salud Pública para el procesamiento, para la toma de la muestra, procesamiento, todos los detalles, digamos, de saliva desde el instituto. Yo creo que eso es súper bueno porque si ya surgen iniciativas, un poco lo mismo que pasaba al principio, ¿se acuerdan con los test rápidos? Que hubo un montón de ofertas y fue súper importante decir cuál era la utilidad que tenía formalmente. Creo que pasa lo mismo con el tema de las muestras de saliva. Pablo, ¿querías tú hacer uso de la palabra? Sí, yo encuentro súper importante lo que mencionó usted, senadora Goich, y refrendado por el senador Chaguán, de la importancia de disponer un mayor acceso y masividad en el testeo. Ustedes se han referido como a actividad productiva, y nosotros estamos viendo que de restablecerse de alguna manera actividad escolar o universitaria, va a ser también súper necesario tener una estrategia de testeo para ofrecer a toda la comunidad escolar o universitaria para detección precoz de casos y evaluación de brote. Así que es otro sector en el cual va a ser sumamente importante que dispongamos del pool testing y eventualmente facilitar la toma de muestra a través de saliva. Así que estamos pensando en grandes grupos de la comunidad nacional que deberán ser usuarios por la importante frecuencia que van a tener que tener estos muestreos. No se trata de hacerlo una vez, sino que probablemente van a tener que ser relativamente continuos en el tiempo. Sí, efectivamente, un poco el plan, por lo menos que demostraron, es una vez a la semana a los trabajadores y además con un software que está conectado, que permite reaccionar. Y le damos la bienvenida al senador Girardi que se conectó. Hemos estado viendo el poder, más bien acordamos, el poder invitar al CERVEL para la próxima sesión para anticipar, tomar las medidas necesarias para la participación, sobre todo los COVID y los contactos estrechos, para la votación en abril y hacer eso con tiempo, a partir también de una evaluación guía de lo que fue el proceso electoral. Acordamos felicitar además el proceso formalmente. Oficiamos al ministro de Educación respecto también de cómo se está planificando el proceso escolar
calendario escolar para el próximo año y a la Asociación Chilena de Municipalidades, y reiterando la necesidad de que se conforme una mesa amplia que incorpora a los actores, incluye el colegio de profesores, justamente para ir siguiendo el proceso. Y vamos a, en la próxima sesión, pedirle, más bien acoger la solicitud de Alexis Calergis para detallar en el tema de la vacuna. María Teresa nos hizo hoy día un buen informe, o sea, de las distintas iniciativas de vacunas, y ver cuáles son las experiencias respecto del pool testing con muestras de saliva, que pareciera, por lo menos en tema de construcción y en otras áreas, si alcanzas a escuchar a Pablo, es una buena iniciativa para este tiempo en que nos va a tocar convivir con la vacuna. Yo les había dicho al principio que tenía una reunión, me están esperando hace rato y no quieren partir sin mí. Vaya a ser la palabra para que continúe con la reunión y haga el cierre. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, Carola. Gracias, bueno, yo primero saludarlo. Carolina, hasta luego. Chao, gracias. Yo quiero disculparme porque está en una reunión muy importante de glaciares. Soy autor y que está en una álgida discusión ahí confrontando el tema de la minería versus la protección del glaciar y del agua. Pero, mira, a mí un solo comentario que me parece interesante a mirar. Yo no sé lo que está opinando Jimena, Pablo y los demás, porque veo ahí Fernando también, porque hemos visto que en Europa está habiendo un recrudecimiento de la pandemia. Y yo creo que nosotros evidentemente deberíamos aprender y tenemos un buen laboratorio, que es lo que está ocurriendo allá, que van un poco por delante de nosotros en este proceso, en el metabolismo propiamente tal y en la evolución natural que tiene una pandemia. Sí. Entonces, sí, comentamos parece, eso al principio. Ya. Comentamos de que, eso es muy importante. Claro, de que es un escenario que es muy claro, que es probable, que es altamente probable, y que nos vamos a contar con vacuna nosotros en el otoño, con mucha probabilidad. O sea, si está en el primer semestre, va a estar a finales del primer semestre, y que por lo tanto hay que prepararse para ese rebrote grande, pero que entre medio igual va a seguir existiendo brotes en la medida que el virus va reclutando nuevas poblaciones, producto de situaciones de amplificación, como son los ambientes laborales, como son los hogares, las fiestas, que hay que tener cuidado con el calendario de fiestas que viene de aquí en adelante, y que significan riesgo de aglomeración y de transmisión, y que también que la pandemia es un trabajo sostenido y que va a ser difícil sostener ese esfuerzo en el verano, pero que justamente es lo que hay que hacer para prepararse para el rebrote de fin de verano-otoño. No, si la pregunta mía es, ¿cuáles habrán sido los errores que tuvieron los europeos en general, o es algo inevitable? Porque si nosotros planteamos una sesión anterior y creo que se compartió que si nosotros tuviéramos comandos de acción rápido que cayeran inmediatamente sobre los casos cuando se producen y se aislaran y se trazaran y se aislaran o se cuarentenaran inmediatamente los contactos, se podría evitar. Es que todos los europeos no desarrollaron un sistema tipo bomberil que extinguiera estos incendios inmediatamente se producen, o tenemos una cierta que es inevitable efectivamente poder hacer un control más. Para mí esa es la duda de por qué a ellos se les dispararon finalmente los casos, más allá de saber que se dispararon, cuál sería la causa, para revisar esas políticas que se hicieron, a ver si no fueron lo suficientemente agresivas, o a pesar de que fueron agresivas, igual, porque tiene la experiencia, por ejemplo, los chinos, que si los datos fueran reales, o los coreanos, han logrado hacer un control más potente y más eficaz, sí. Aparentemente. ¿Puedo opinar? Sí. ¿Sí puedo opinar? Lo que pasa es que en el caso de China y de Corea, y de esos países asiáticos, en realidad ellos lograron contener la diseminación, y no entró como una gran ola, como sí ocurrió en Europa, donde el virus entró igual que acá. Entonces está muy diseminado en la comunidad. Entonces yo comenté también que el hecho de que nosotros en la búsqueda activa, aunque te pares en una plaza y que digas vamos a encontrar a pura gente negativa, igual encuentras un 1%
o 2% de personas que están con el virus, quiere decir que tenemos un reservorio que está muy diseminado en la población, es lo mismo que le pasa a los europeos. Los europeos han trabajado sus sistemas de alerta y respuesta en el fondo a los brotes y mejorar la trazabilidad, por supuesto, y sin embargo esos sistemas son sobrepasados cuando empieza a aumentar mucho la transmisión. También ha habido situaciones en las cuales hay rechazo y rebeldía frente a las medidas y el relajamiento por el verano. Yo conozco un epidemiólogo español que está viviendo en Asturias y que ha estado asesorando al gobierno y ha sido entrevistado en varios medios, y quizás podemos invitarlo para que nos dé su visión de lo que está sucediendo en Europa, como para tener más elementos. Pero de lo que se ve en el fondo es que, claro, hay una inevitabilidad de que hayan rebrotes por la magnitud del reservorio. Y lo que hay que jugarse es por tratar de mitigarlo lo mejor posible, pero de anular la transmisión con el reservorio que ya tenemos es muy difícil. Entonces, por eso es que hay que prepararse a que efectivamente, y ellos por eso en el fondo van escalando, porque sus medidas van siendo insuficientes y van tratando nuevamente de no sobrepasar la capacidad de la red asistencial. Y con esa meta es que van sobreponiendo medidas, tratando de no llegar todos a la cuarentena, pero en algún momento han tenido que llegar de nuevo a la cuarentena. Hay países como Irlanda que han tenido que volver a cerrar porque no se ha sido capaz de contener nomás la transmisión. O sea, la pandemia es compleja, no es un fenómeno simple, y eso yo creo que es algo que también está en el aprendizaje. No basta con pensar de que si uno logra empujar todas las medidas una vez que te entra, la verdad es que ya es muy difícil. O sea, los chinos han sido capaces de cerrar toda la situación a una provincia, de contenerla directamente ahí. Cuando se han tenido casos en otros lados han sido pero tremendamente agresivos. Ningún otro país ha tenido ese nivel de agresión. Con pocos casos cerrar todo implica una logística y una organización que es muy compleja. Eso es lo que yo pienso. No sé si Fernando también ha estado en reuniones con la OMS, puede dar complementar esa visión. Si me permite, no, exactamente lo que dice Jimena, que particularmente en nuestro escenario es que incluso en la metropolitana y que la prevalencia es muy baja, sigue siendo 1,5, 2%, entonces el virus está en todas partes y está esperando. Y las condiciones que está esperando es aglomeración y gente hablando fuerte. Y eso. Y por lo tanto vamos a tener que vivir hasta no tener vacunas. Yo aquí creo que no vamos a tener otra opción, y de mantener las medidas de distanciamiento. Además de la higiene de manos y otras medidas que ya debieran estar, que yo creo que están bastante más interiorizadas de lo que yo pensaba, pero falta mucho, ¿sí? Yo creo que se ha hecho costumbre que haya soluciones de alcohol en muchos sitios para que la gente use, y el uso de la mascarilla, que yo creo que debe ponerse, que su momento más importante es cuando no es posible mantener distanciamiento. Creo que la gente en términos generales la tiene. Sin embargo, falta mucho. O sea, todavía hay gente que la está usando bajo la nariz. Uno ve todos los programas de televisión, la gente sin mascarilla en la actualidad. O sea, el ejemplo ahí está fuerte. Y lo otro va a ser la presión del sector productivo y de la comunidad escolar, que es súper legítimo, de reactivar sus actividades. Y eso va a haber un negocio ahí, que vamos a estar con riesgo por un lado y la producción por otro, y hay que entender que hay razones en ambos. En cuanto a la situación de Europa, yo creo que es particularmente preocupante, porque nosotros tenemos mucho tráfico en Europa de turistas y todo, y la gente va a salir de vacaciones, ¿sí? Y hay que recordar que así entró el virus a Chile, así que vamos a tener que estar atentos a eso. Y por lo tanto yo concuerdo con algo que se dijo al comienzo, y solamente para traerlo, que todos los turistas que regresen deben estar siendo sometidos a seguimiento durante por lo menos 14 días desde su llegada. Eso sería. Gracias. Perdón, Fernando, ¿eso quiere decir que tú crees que, perdón, no es suficiente? No, una pregunta, ¿no es suficiente el que
se había establecido que podrían llegar con una PCR tomada 2 o 3 días antes. ¿Tú crees que no es suficiente eso para los que ingresen? Yo creo que... Entiendo. Esa medida, lo cual hay distintas opiniones, pero esa medida, independiente de cómo se haga, no puede estar sin que se haga seguimiento de los turistas. O sea, de las personas que vuelven, de los viajeros que regresan o que ingresan al país. Porque está lo que está pasando en Europa, que va a llegar gente que esté justo en el periodo. Por lo tanto, considero que el refuerzo de la autoridad sanitaria para hacer un seguimiento estrecho de los que regresan es fundamental. No basta con hacerse una PCR antes y una recién llegado. Creo que son excepciones en ese caso, sobre todo cuando empiece la etapa del turismo, que ahí va a haber un aumento. Guido. ¿Senador? Sí. ¿Juan Guido? Antonio? Sí. Oye, 2 consultas técnicas, digamos. Uno, porque aquí se hace la contraposición del tema chino al tema europeo. Yo soy bastante poco conozco. Bueno, no, ustedes manejan mucho mejor los datos, pero mi pregunta es más bien, ¿los datos de China son 100% confiables? Quiero saberlo, no para tener una apreciación, digamos, porque eso puede ser un camino, pero también puede ser un tema de información. Y segundo, no cabe duda que los últimos, no sé, 40 días ha habido un relajo, no un relajo, un paso a paso, que por otro lado tampoco la sociedad puede vivir enclaustrada. Yo he estado viendo, tal como hay un elemento político, entre comillas, yo he estado viendo manifestaciones gigantescas en países, en Italia, por ejemplo, increíble, donde la gente ya no te resiste más medidas restrictivas. Entonces también hay que anotarlo dentro de la ecuación. Ya no es un tema, lo digo política grande, no es política partidista, digamos, tampoco hay una lógica. Entonces, pero dentro de Chile, en estos últimos 40-45 días que ha habido un avance, o ha habido menos restricciones, en los casos que se están conociendo no ha habido una explosión como se pensó. Yo alguna vez lo oí en esta misma comisión, que era probable, porque nadie sabe mucho, que aumentaran muy masivamente los casos. Entonces, esto es raro, digamos, también como de transmitir a la ciudadanía, digamos, porque si uno ve que ha habido un conjunto de posibilidades de funcionamiento un poquito, entre comillas, normal del país, y los datos que nos dan día a día la autoridad no han generado como consecuencia un problema de crecimiento explosivo, también se empieza a producir esta sensación de que no eran tan importantes las medidas. No quiero hacer como pregunta, porque creo que esto es muy importante que nos puedan ilustrar, y quiero destacar una vez más el tema de lo que está pasando en Europa, que yo le encuentro razón lo que ustedes plantean, porque eso es grave, pero también hay que incorporarlo, cómo se compatibiliza eso con las masivas manifestaciones de gente que dice que no soporta más restricciones. Eso ya lo vimos todos juntos. Yo tengo algunos amigos que me dicen que hoy día ahí está la energía en esta materia, que tenemos que tenerlo considerado por lo menos dentro de nosotros. Gracias. Estás mudo, Pablo. Ya. Senador, un par de cosas. Y le voy a tratar de contestarle algo al senador Coloma también. La verdad es que la comparación de algunos países asiáticos con Europa y con América no es muy equilibrada, porque en realidad depende harto de la apertura y el grado de control que se tiene sobre la población, que es muy alto en algunos países asiáticos. Y se han visto formas de controlar a la población que son realmente impresionantes con la tecnología actual. Y han permanecido mucho más cerrados. Uno de los componentes en Europa, desde el punto de vista del pool de cantidad de virus que hay y personas infectadas, es que han mantenido las fronteras abiertas, por lo menos en la región. Entonces hay mucho más posibilidades de que persista un reservorio y se traslade de un lugar a otro y produzca esto.
yo creo que hay también, se ha hablado harto de que hay super diseminadores, o sea, como condiciones personales, que hay gente que tiene más virus, transmite más, pero también hay condiciones que son super diseminadoras. Entonces, en general, el clima favorece bastante en la medida que favorezca las aglomeraciones y el estar más tiempo adentro y en contacto con otras personas, la transmisibilidad del virus. Entonces estamos viendo un poco en Europa también un ciclo climático, es decir, al comenzar los tiempos más fríos hay que pensar que París y Londres están en las latitudes de Aysén y Punta Arenas, respectivamente. Entonces, claro que han tenido un factor climático, que más allá de las manifestaciones. Entonces, yo creo que acá lo que se está viendo un poco es que por la mayor ventilación, por el hecho de no estar aglomerados en las casas o en las salas de espera, etcétera, se producen condiciones más adversas a la transmisión del virus. Pero eso es rápidamente reversible. Y el otro dato que quería entregarle de lo que decía el senador Girardi es que nosotros acabamos de terminar una segunda fase, ahora en octubre, de cero prevalencia en algunas ciudades de Chile. Y en Santiago, después de todo lo que hemos vivido, tenemos en este minuto 13% de la población que muestra haber sido infectada. O sea que en la práctica tenemos todavía un 90% de susceptibles. Y es increíble pensar que después de todo lo que hemos pasado y la tensión que produjo en el sistema de salud y la cantidad de gente infectada que hubo, tengamos un nivel de inmunidad tan bajo y todavía seamos tan vulnerables desde el punto de vista de las posibilidades que tiene el virus de transmitirse y el número de gente que puede infectarse. Estudiamos también Coquimbo y Talca, y se da la misma situación, tal vez con porcentajes menores aún, y son ciudades que han pasado por un importante estrés de los sistemas de salud, y el porcentaje de la población recién infectado no es muy alto. Así que todavía tenemos una vulnerabilidad muy alta desde el punto de vista de inmunidad en la población. Y lo mismo pasó en Europa. Después de todo lo que vivió España, los lugares que tenían más alta seroprevalencia, que era Madrid y la zona central, tenía 10% de seroprevalencia. Así que ese también es un factor importante en que el virus todavía encuentra muchos caminos fáciles para diseminarse. Gracias. Si no hay más preguntas, nos reunimos la próxima semana y bueno, como siempre, muy agradecidos a todas y a todos por esta reunión. Ya pues, muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. La grabación se ha detenido.